Hola a todos amigos, les saluda nuevamente su amigo Chavarría. Esta vez estoy subiéndole este video acerca de lo que es Revit, ¿verdad? Y para iniciar este pequeño curso vamos a hacerlo con las plantillas, las configuraciones iniciales de plantilla. ¿Qué es lo que vamos a ver? Acá podemos notar, ¿verdad?, que tenemos lo que son los modelos que podemos abrir inicialmente, los que vienen por defecto con el programa. Tenemos las familias también. Ahora, para configurar, vamos acá, vamos acá, archivo, opciones, nos venimos hasta la ubicación de archivos. Acá podemos ver que tenemos nuestras plantillas y ya las tengo configuradas, ¿verdad? Vamos a ver un poco de cómo se hace esto, porque a muchos pues no les aparece por defecto. Es decir, de que a la hora que instalan el programa muchas veces no viene completo y no nos aparecen las plantillas ni las rutas donde se encuentran estas. Entonces yo aquí tengo mi plantilla estructural, ¿verdad? Nosotros vamos a iniciar este pequeño curso con lo que son enfocados en la parte estructural, ¿verdad? Y ya posteriormente vamos a ir desarrollando nuevos cursos, ¿verdad? De una manera que ustedes también vayan solicitándome en los comentarios si desean que también le vaya haciéndolo con las otras configuraciones de Revit, como lo son la arquitectura, la MED sobre todo, ¿verdad? Entonces podemos ver acá, como les decía, las plantillas se me encuentran en esta ruta. Podemos ver acá, tengo mis plantillas, vamos a verla a detalle. Yo tengo instalada, ¿verdad?, la plantilla en español, también las tengo en inglés, ya se las voy a mostrar, y son las que yo les voy a recomendar, las plantillas en inglés. ¿Por qué? Porque son plantillas, y lo podemos ver, son plantillas que vienen más completas, que podemos verlo, ¿verdad? Y podemos configurar. Como les decía, yo acá tengo por defecto las plantillas que vienen en español. Vamos a hacer este pequeño ejemplo, ¿verdad?, para que logren entender mucho mejor cómo podemos hacer para que configuremos nuestra plantilla. Entonces, una vez que ustedes abran el programa, y puede que las tengan instaladas, pero que la ruta, el programa no les haya leído bien la ruta, entonces nos vamos acá y vamos a ver cuál es la ruta que tenemos. Podemos ver acá que tenemos en el disco C Program Data, ¿verdad? Como todos o la mayoría saben, esta es una carpeta que está oculta, que nosotros tenemos que activar la vista de archivo oculto. En Program Data nos vamos a Autodesk, y en Autodesk vamos a seleccionar la carpeta RVT con la versión que tengan de Revit. En este caso yo tengo la última versión 2022, ¿verdad? Ya ustedes pueden seleccionar la versión que tengan. Nos vamos a Template, y en Template o plantilla, ¿verdad?, vamos a la carpeta. Si la tienen en español, pues seleccionamos la que está en español y ya nos aparecerá. Entonces, como les decía, yo acá tengo ya las he cargado todas, ¿verdad?, una a una. Solo seleccionar y le podemos dar un nombre, ¿verdad?
como esta es la primera que yo la tengo estructural, construcción mecánica, eléctrica, de plomería, y esta es la estructural. Voy a abrir y como les digo, acá ustedes también pueden cambiarla. Si ustedes desean ponerle un nombre diferente, lo pueden hacer. Vamos a dejarla acá y así sucesivamente pueden ir cargándolas todas o quitando. La verdad, en este caso yo deseo quitar esta, deseo quitar la plantilla eléctrica, la de coordinación, que es la plantilla que aparece como construcción, ¿verdad? Y tengo la arquitectónica, la mecánica y del sistema. Vamos a quitar este, vamos a dejar solo este. Como ustedes pueden ver, pueden editar todas las rutas que deseen, dejar las plantillas que desean también, ¿verdad? Y una vez hecho esto, le dan a aceptar. Nosotros vamos a abrir un nuevo proyecto y aquí me aparecen por defecto, como les digo, la primera plantilla que nosotros dejamos en el orden es la que me aparece acá por defecto, y me aparecen las otras 4 que he dejado por defecto también. Igual desde acá podemos seleccionar la misma ruta y abrir si así lo desean, ¿verdad? Entonces vamos a regresar, vamos a ver ahora lo que son las familias. Vamos otra vez a opciones, ubicación de archivo, y tenemos aquí la ruta por defecto de los archivos de familia. Como vemos, aquí tenemos también todas las que se instalan por defecto, ¿verdad? Las de ejemplo y la Imperial. Entonces, para poner las ubicaciones aquí de la familia métrica, que es la librería métrica en español, aquí dejamos seleccionada esta por defecto y le damos a aceptar. Igual que en la otra, muchachos, si se pueden fijar, también puedo quitarla o agregar otra. Entonces aquí tengo otras librerías, ¿verdad? Que son unos plugins que ya estaremos viendo posteriormente en el inicio de nuestro pequeño curso, ¿verdad? Y con esto estaríamos teniendo ya configurado nuestras rutas de plantilla, nuestras rutas de las librerías también, que vamos a ver. Acá podemos iniciar un nuevo proyecto, ¿verdad? Como les decía, por defecto quiero que noten algo, que es lo que les estoy diciendo acerca de qué plantilla me aparece por defecto. Vamos a darle a cancelar acá. Ahora, si ustedes utilizan mucho más la plantilla de coordinación, porque les toca qué sé yo, hacer tanto los dibujos arquitectónicos como estructurales y demás, ¿verdad? Como suele pasar. Entonces podemos dejar la plantilla de coordinación
por defecto, le damos a aceptar. Y ahora si quiero un nuevo proyecto, aparece, como les decía, la plantilla de coordinación por defecto. Hago mucho hincapié en esta parte para que no tendamos a confundirnos. Si en un dado caso ustedes han instalado la versión 2022 y esta ruta no les aparece, yo les estaré dejando las plantillas y familias, ¿verdad? Como les estaba diciendo, en inglés. ¿Por qué lejos las que están en inglés? Porque se las recomiendo porque vienen más completas. Vamos a ver acá un ejemplo. Cargar. Aquí podemos ver que tenemos para escoger nuestra familia. Damos nuestra ruta. Vamos a verificarla nuevamente. Y aquí en Imperial, que son las que yo les estaré dejando, ¿verdad? En los comentarios, vamos a tener, en el caso, si ustedes pueden ver, tenemos acá lo que son las anotaciones. Iremos viendo. Vamos a ver lo que nos va a interesar en este curso, que son todas las formas de nuestro hierro, ¿verdad? Podemos ver acá que nos aparecen varias, y vamos a ver en la librería en español que son pocas. Acá solo nos sale esta por defecto, así que, como les digo, les estaré dejando en la descripción para que ustedes puedan descargarlo y puedan seguir lo que estaremos viendo en este pequeño curso, para que puedan aprender un poco más sobre este software, que es muy poderoso para lo que es todo el modelado bien completo. Espero que les sirva y recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en mi página de Facebook